Bienvenidos a este nuevo vídeo de Red de Redes donde Jesús Silva y yo os vamos a hablar del papado. Ah, que también has venido. Ah, ¿qué haces? Te traigo esto porque Antonio siempre me pincha. No. Y porque íbamos a hablar de la papada, digo, le voy a... No, de la papada no. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ah, del papado, no de la papada. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Hola, muy buenas a todos. Espera. Ese momento. Red de Redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Ese momento, gracias. Vámonos. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada, el botón de cronómetro. Ahora sí. Y lo que desates quedará desatado en el cielo. ¿Sabes lo que es el papado? Papado re, papá mi, papá fa, papá si, papá. No se entera, no entiende, no sabe. Vamos a hablar del papado que Cristo instituye, ¿no? Sí, cuando le dice a Pedro y con Pedro a todos los demás sucesores que les daré las llaves del reino de los cielos, les está diciendo que serán, atentos, vicario de Cristo en la tierra, obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal, patriarca de la Iglesia Latina y luego con los años fue jefe del Estado Vaticano. Y son cosas distintas y las tiene todas. Jolín, qué tío, ¿eh? Vale, pero quizá entonces lo que habría que decir primero, ¿no?, es que el papado se ha mantenido a lo largo de la historia, pese a que en ocasiones ha habido dificultades, ha habido cismas, ha habido también papas muy santos y papas que son llamados indignos, ¿no? Se ha mantenido al obispo de Roma como la cabeza, ¿no? Y eso es lo que se llama sucesión apostólica. Cuando decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, quiere decir que nunca se ha interrumpido esa sucesión desde San Pedro, Lino, Cleto hasta Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. ¿Y por qué? ¿Por qué en Roma y no en Benidorm, por ejemplo, o en algún otro lado? Bueno, porque Pedro fue a Roma desde Jerusalén a establecerlo como el centro de la Iglesia. Y a partir de ahí es verdad que puede vivir fuera, porque a veces ha vivido en Aviñón, por ejemplo, y no por eso deja de ser el Papa. Es curioso porque ahí, claro, en ese momento Jesús viene en un momento histórico muy concreto, ¿no? O sea, no es una manera abstracta. Y en ese momento el Imperio Romano era el imperio que imperaba en el lugar donde nació Cristo y el centro del mundo era Roma, ¿no? Es como hoy en día, por ejemplo, si algo llega a Estados Unidos, ¿no?, a Nueva York, es cuando se extiende por el globo entero. Entonces, de algún modo, cuando alguien quiere que algo tenga un impacto mundial, pues ¿a dónde va? Pues ahora mira hacia Estados Unidos, ¿no? Pues en ese momento el centro del imperio era Roma, era como el corazón de donde latía a toda la urbe, a todo el orbe, perdón, cualquier novedad. Y por eso Pedro siente la llamada de Dios a ir a Roma, porque Pedro, él era obispo de Antioquía, no era obispo de Roma, era obispo de Antioquía, ¿no?, una ciudad de Asia Menor, y sin embargo siente la llamada de Dios que le impulsa por dentro a ir a Roma. Igual que Pablo, ¿no? Entonces va a Roma y allí cuando llega le hacen la cabeza de la comunidad de la Iglesia romana y se convierte en el obispo de Roma, ¿no? Y entonces desde ahí es como que la Iglesia pone su sede en lo que en aquel momento era el centro del mundo cultural en el que iba a extenderse el cristianismo. De hecho, el cristianismo, su extensión por todo el mundo, no se entiende sin la importancia del Imperio Romano, de las calzadas romanas, de la comunicación romana, del idioma griego que se hablaba, en ese momento no se hablaba en latín, sino griego en el Imperio Romano, ¿no? Entonces realmente es como que Dios quiso que históricamente un imperio como el romano llegara para que fuese el molde perfecto para que se extendiera el cristianismo desde Roma, ¿no? Anthony Flew, que es un ateo filósofo que se convirtió al final de su vida hace unos años y que se hizo teísta, ¿no? Él decía, yo no sé qué religión es la verdadera, dice, pero si yo fuera Dios, desde luego lo habría hecho tal y como lo hizo el Dios de los cristianos, porque puso un Jesús de Nazaret, puso un Pedro, puso un Pablo y puso un imperio romano, que fue lo que permitió que el cristianismo en medio de un siglo llegase hasta los confines de la tierra, ¿no? Realmente Roma no es una casualidad, no es algo coyuntural, es que el Señor preparó al mundo para la venida de su Hijo y luego su vicario recibió la llamada de ir a Roma para que se convirtiese como en el corazón de la Iglesia. Están los teístas que tomaban el té y los cafetistas, que somos nosotros, ¿eh? Bueno, lo que iba a decir yo es que todavía hoy, cuando se va a Roma... Sí, vodquista. ¿Cómo? Vodquista. Bueno. Todavía hoy, bueno, cuando se va a Roma, la Basílica de San Pedro, que es un edificio impresionante, está construida encima
del lugar en el que fue enterrado el apóstol San Pedro. Ahí pues hay una serie de construcciones, primero una iglesita, después una basílica, después se hizo una basílica un poquito más grande, hasta la que tenemos hoy, y siempre se ha pensado que ahí estaba la tumba del apóstol San Pedro, sobre ese altar que está debajo del baldaquino de Bernini, donde celebra misa pues el Papa. Y hace nada, 60 años así, que las excavaciones, que también se pueden visitar, pues han llegado, y efectivamente lo que la tradición ha dicho, que ahí estaba enterrado el apóstol San Pedro, pues han llegado a la tumba de Pedro, que además se ve muy bien como en la iglesia primitiva, ¿no? Pues los cristianos se enterraban alrededor de los apóstoles, los obispos o los que eran considerados santos, ¿no? Para estar más cerquita y que intercedieran por ellos el día de la resurrección. Entonces es tremendo lo que dice Ahí fue Jesús. valiente San Pablo VI, porque en el momento en el que dicen que todo el cristianismo es un mito, que está construido sobre historias, y entre otras cosas se niega que hay San Pedro, que seguramente que no, y el Papa San Pablo VI dice, pues no, pues vamos a excavar, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Y entonces empiezan las excavaciones, los excavan, y efectivamente llegan a la tumba de un varón de unos 60, 70 años, un poquito 60 años, que de la tierra de Israel, o sea, en la tumba de Pedro, que pone Petrus, ¿no? En lo que es en el es decir, que realmente fue muy valiente para decir, nosotros no nos basamos en mitos ni en historias, sino en hechos históricos, ¿no? ¿Y cuál es el hecho histórico? Que en Mateo 16 Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esa primacía de la roca apostólica en Pedro no se ha revocado jamás. Esto me lleva, ¿no? Si el Papa lo que ata en la tierra queda atado en el cielo, lo que no, quizá Antonio, yo creo que tú esto lo puedes explicar muy bien, que es el dogma de la infalibilidad. Sí, iba a decir infidelidad, infabilidad. El Concilio Vaticano I se estableció que cuando el Papa definía alguna verdad relacionada con la fe y las costumbres cristianas, no se podía equivocar porque estaba asistido por el Espíritu Santo. Entonces, ocurre muy pocas veces en la historia, pero cuando hay un dogma de fe, como por ejemplo la asunción de la Virgen Santísima en cuerpo y alma al cielo, es una parte esencial de la fe que no se puede negar y que el Papa no se equivoca cuando lo dice así. Y impresionante. ¿Por qué? Porque reconoce que está asistido por Dios. Eso por las 5 cosas que tú decías. La primera, ¿cuál era? Vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué significa? Que significa que donde está el Papa está Jesús. De la misma manera que nosotros cuando celebramos misa o bautizamos, decía San Agustín que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, en la persona del Papa está colocada la autoridad de Cristo. Está colocada la persona de Jesucristo. Por eso el Papa debe recibir nuestro amor de la misma manera que amamos a Cristo. ¿Podríamos decir que Jesús ha delegado su autoridad en... Así mismo, es una autoridad delegada, por eso se llama vicario, porque la autoridad cuando se delega se llama vicaria. Y cuando tú estás en un sitio que te pagan muy mal y trabajas mucho, eres becario. No, en tu caso, si estás en Madrid, eres vicario. Vicario. Parroquial, no vicario episcopal. Eso es otra realidad diferente. Lo segundo, ¿qué era? Que era becario de Cristo. Lo segundo... Vicario de Cristo. Lo segundo, pastor de la Iglesia Universal. Él se encarga de la transmisión del Evangelio a toda la Iglesia. Por eso hemos de pensar que cuando predica o cuando legisla, porque tiene autoridad para emitir una ley o para cambiarla, no está pensando solo en nuestro pequeño mundo, que hay gente que se cree que lo que el Papa tendría que hacer es lo que yo quiero según mi circunstancia, porque vivo en mi pueblo y entonces tendría que permitir los bautizos en la ermita de la patrona, que ahora mismo el obispo no lo permite. Que la iglesia es muy grande. Porque la iglesia es grande y hay que pensar en una realidad que va mucho más allá que tu pequeña cabeza y lo que puede captar. O sea, que es pastor de la Iglesia Universal, porque también es como es delegado de Cristo y Cristo es el buen pastor, pues él es el pastor de la Iglesia. Es como si fuera el párroco del mundo. Es decir, igual que tú tienes, colaborando con tu obispo, que es sucesor de los apóstoles en la transmisión del Evangelio, la obligación de cuidar tu rebaño dentro de tu parroquia, o en mi caso, dentro de mi pequeño pueblo, él la tiene de todo el mundo. ¿El tercero qué era? Lo tercero es, a ver si me acuerdo, vicario de Cristo, pastor de la Iglesia Universal, obispo de Roma.
O sea, él es el Papa porque lo eligen los cardenales, que son en realidad los párrocos de Roma. Esto es una cuestión jurídica muy interesante, como hay cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos. Y los cardenales obispos son los responsables de las diócesis suburbicarias que están alrededor de Roma. Los cardenales presbíteros son los encargados de las parroquias de Roma. Si vais por las iglesias de Roma, que seguro que iréis o habréis ido, veréis el escudo pontificio a un lado, en cada iglesia, y el escudo del cardenal de turno al otro lado. De forma que el cardenal, cuando viaja a Roma, tiene que ir a esa parroquia a visitarla, a celebrar, a encargarse de revisar las obras que se han hecho, y como párroco de Roma elige a su obispo. Por eso la Iglesia es una de las democracias más antiguas que hay, porque votan los cardenales al que va a ser su obispo. Esto me hace pensar, el otro día me mandaban un mensaje que reconozco que me hizo daño, ¿no? Iba circulando por ahí, decían, el Papa no es legítimo, estamos en sedevacantismo. Yo respondí, pero esto es una locura. Un momento. Sedevacantismo quiere decir que la sede donde está Pedro, el sucesor de Pedro, está vacante, no hay nadie. Vacía. Entonces, vacía. Hay gente que dice que este Papa no es el Papa porque Benedicto XVI, que en gloria esté, dimitió y entonces... Y llevan esa historia desde hace muchísimo tiempo. Están haciendo un daño muy grande. Para atacar, y es atacar al papado y a la Iglesia entera, que es nuestra madre. Que en el fondo viene a ser porque su pequeña mente no da más de sí y se ha quedado anquilosada o encallada en una realidad concreta de algo que no han entendido en la historia de la Iglesia, sea lo que sea. Entonces tú que eres canonista, ¿este Papa es legítimo o no lo es? Francisco es totalmente legítimo, es el Papa y a él debemos amor, oración, obediencia, que esa es otra, y respeto. Porque aquí nos hemos acostumbrado a que todo el mundo obedece a su jefe en la empresa, pero luego cada obispo hace lo que le sale de la nariz y cada cura hace lo que quiere. Y todo el mundo está de acuerdo en que el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y nadie lo duda. Pero a nivel religioso y a nivel disciplinario, cada uno hace la suya y vamos por libre como si fuéramos, no sé cómo decirlo. Los catetos. Eso es, exactamente. Lo hemos convertido en una cuestión de opinión, y no es una cuestión de opinión. Hay una cosa muy importante, que es la legitimidad del Papa elegido con un cónclave válido, y en ese sentido no podemos dudar de ello, ¿vale? Cuarta cosa, obispo de Roma... Vicario de Cristo, pastor de la Iglesia Universal y jefe del Estado Vaticano. Patriarca latino. Patriarca, la quería dejar para el final. Perdón, explícanos lo del Vaticano, eso, de que es el jefe de Estado del Vaticano. ¿Quiere decir que puede, por ejemplo, meter en la cárcel a gente o...? Sí, sí. Que, o sea, el Estado Vaticano... Porque el Vaticano es un Estado, podríamos empezar. El Estado Vaticano tiene una historia muy larga. Gaseoso y Vaticano. ¿Cómo? Estado sólido, líquido, gaseoso y Vaticano. No, creía que hablabas de Estados Unidos. El Estado Vaticano, desde hace muchísimos años, tenía su territorio, su gobernante, su moneda, sus sellos y su servicio de tren. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, lucha con Juan de Austria en la batalla de Lepanto, envía sus naves, porque tenía barcos. Después, en la Revolución Italiana, con Garibaldi y Víctor Manuel, le arrebatan al Papa sus tierras y, esto no lo sabe la gente, Benito Mussolini se las quiere vender al Papa y le cobra una lira simbólica. Y el Papa le dice que no, que me devuelvas lo que me han robado, porque era mío, del Papa, no de él, de cualquier Papa, de la Iglesia, y si yo te lo pago, aunque sea una lira, estoy reconociendo tu propiedad. Y no consintió, con todo lo que era entonces Mussolini, hacerle caso. De forma que ahora se ha reducido mucho el territorio, casi llega a ser simbólico, pero está dentro de los estados pequeños de Europa, como San Marino, Mónaco, que son totalmente independientes. Y así puede haber una protección para el gobierno de los cristianos. Y no solo eso, sino que la personalidad del Papa puede ir a la ONU, donde ocupa un lugar entre los países reconocidos y los no reconocidos, y no tiene derecho a voto, pero no porque sea el Papa, sino para que no tengan derecho a veto. Porque hay un axioma jurídico que dice prima sede nemo judicatur, la sede de Pedro, la primera, no puede ser nunca juzgada
para que los países que tienen derecho a veto, Rusia, Estados Unidos, China, no puedan vetar lo que dice, no le puedan decir que no al Papa. Y ese es el sentido de que no tenga derecho a voto. El Papa renuncia al voto precisamente para que no le puedan vetar, ¿no? Exactamente. Pero es para importante, poder tener voz y poder claro, hablar. para poder ser independientes, que esto es muy importante, Independiente porque de otros nosotros poderes. no podemos estar a merced de poderes mundanos, nacionales, ideológicos, ¿no? Sino que tenemos que ser libres, que fue precisamente el gran problema del Papa con Vito Manuel y con Garibaldi, ¿no? Y que hoy sigue manteniendo. O sea, este Vaticano mantiene su estatus no un poco como por dignidad, por hacer así un poco, sino realmente para poder tener una independencia a todos los niveles y ser verdaderamente libre en sus opiniones y en sus expresiones. Y luego esto también tiene mucho sentido porque la ley de la Iglesia, el derecho canónico, es la única ley que es universal, porque llega a todos los países donde hay católicos. Es verdad que solo obliga a los bautizados, pero tenemos la misma ley en Sudáfrica que en Barcelona, que en tu casa. Al final, si tú eres católico, tienes que respetar las leyes del derecho canónico que la Iglesia ha hecho para ti. Y tienes derechos que se recogen en el derecho canónico. Sí, por supuesto. No solamente deberes, sino también derechos como cristiano. Al final, la ley protege a los fieles, que es para lo que sirve una ley. Igual que la ley de tráfico protege la conducción de tu vehículo, al final. Qué bueno. Y la quinta nos falta. La quinta ya la hemos adelantado es antes, más difícil, es patriarca de la Iglesia Latina. Bueno. Y es que la Iglesia está repartida en patriarcados, y sobre todo en Oriente, yo conocí un patriarca gitano en Vallecas. Bueno, pues de ahí viene, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque al final el patriarca es una palabra que quiere decir que está como padre del resto de los que tiene a su alrededor, y en Oriente hay varios patriarcados, cada uno con su independencia, su capacidad legislativa y sus diócesis, que se llaman eparquías. O sea, había 4 grandes cabezas en la antigüedad de la Iglesia, ¿verdad? Jerusalén, Constantinopla, Antioquía y Roma. Y eran los 4 patriarcados de los cuales se consideraba que eran iguales, pero había uno que era el primus inter pares, es decir, que entre los iguales destacaba por una especie como de privilegio o de, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Primero entre iguales, sí, porque era la sede de Pedro. Claro, eso es, ¿no? Claro. Que es la sede de Pedro, es decir, Roma. Es decir, estando los 4 patriarcados, el que tenía la precedencia, que no me salía, era el de Roma, porque Pedro había sido elegido como el patriarca, ¿no? El primero, el más importante, el primero de los obispos por parte de Jesús, ¿verdad? ¿O me equivoco? No sé si No, así es. Después el Papa, creo que fue Benedicto XVI, renunció al patriarcado de la Iglesia Latina por una deferencia para los patriarcas de Oriente, pero no podemos seguir por aquí porque tenemos que acabar concretando que hay que tener en cuenta que por el hecho de que el Papa sea infalible no quiere decir que no se equivoque y que no cometa errores. Te voy a preguntar justos. Cuando yo era chico, en este ejemplo decían que San Juan Pablo II, que era muy buen esquiador, no tenía, por ser el Papa, que ser el mejor esquiador del mundo, y podía romperse el tobillo si ponía mal los esquís o cualquier cosa similar. De la misma manera, dicho por el mismo Papa Francisco, ocurre cuando él tiene una entrevista con unos periodistas y ofrece unas opiniones relativas a cualquier tema, que no lo hace como Papa, sino lo hace a veces como obispo, que también lo es, como sacerdote, que también lo es, o como ciudadano, que podrá elegir su opinión y decirle a quien le dé la gana cuando quiera. Yo tengo un amigo que con esto de la infalibilidad, que no era broma, la infabilidad lo explica diciendo, a mí me ayuda mucho, ¿no? Las cosas no son verdad porque las diga el Papa, sino que el Papa, cuando habla con infabilidad, las dice porque son verdad. Eso es muy importante. Fijaos cómo Benedicto XVI, siendo Benedicto XVI, escribe la obra Jesús de Nazaret, firmándola como Joseph Ratzinger, porque es una obra de teología en la cual él no pretende sacar un documento pontificio de magisterio, sino una opinión personal teológica, ¿no? Y en ese sentido, él también está demostrando que él en eso se puede equivocar perfectamente, y de hecho hay partes con las que yo no estoy de acuerdo como teólogo, y eso no quiere decir que el Papa sea infalible al escribir Jesús de Nazaret, o que Francisco sea infalible cuando en un avión dice una cosa, o que Juan Pablo II fuera infalible cuando, yo que sé, besa el Corán o hace alguna otra cosa que podamos ver que en su momento pudo suscitar dificultades, ¿no? A veces hemos caído un poco, y eso lo comenta mucho Pachi, en la papolatría, ¿verdad? No sé si quieres decirnos algo de esto. Sí, pues que al final a nosotros nos salva el Señor, y el Papa es ese vicario para llevarnos al Señor, pero nosotros no podemos caer en el error de
hacer de nadie un dios, ¿vale? Ni siquiera del Papa y del papado, pues que están al servicio de el Señor para ir al cielo, que es lo más importante, la santidad. A mí me ayuda mucho una frase que decía mi padre, que cerraba muchas bocas, cuando alguien se ponía por encima del Papa a su propio criterio, porque es verdad que ha pasado que hay muchas personas que les parece bien el Papa cuando el Papa dice lo que ellos creen, pero no lo quieren tanto cuando dice otra cosa, o cuando nos zurra, porque a veces a los curas nos ha zurrado mucho por cosas que tenemos anquilosadas o por problemas del tipo que sean, que dice, ¿sabes qué? Entre tu opinión y la del Papa, me quedo con la del Papa. Es decir, no será infalible el Papa, pero a lo mejor tú tampoco, ¿sabes? Entonces decir, vale, yo te escucho, yo creo lo que tú dices, pero me quedo con la opinión del Papa y me da igual que sea San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco o Lino, San Lino. Porque lo importante no es la opinión que tenga yo del Papa, sino la que pueda tener el Papa de mí. Que al final eso es la clave de la vida. No constituirnos en censores de los demás y creer que mi opinión, mi camino y mi criterio es no solamente el único, sino el mejor, sino darnos cuenta de que tenemos que seguir al pastor que nos ha puesto en este momento Cristo y el Espíritu Santo. Qué bonito. Qué bueno. Quiero recomendaros, hombre, un santo. Es mi momento. O sea, siempre recomiendo un santo y ahora tenéis que, obligatorio, leer, admirar, ver la película, rezarle a San Juan Pablo II, el Papa de nuestra juventud, aunque ellos no sé si habían nacido. Sí, hombre, sí. ¿Sí? Hombre, sí. Ah, vale. Yo un libro estaba... Ya nací en el 83, ¿en qué año fue elegido? En el 86, fue elegido en el 78. Pues entonces estábamos ya aquí. Toma tu un vida. libro que os quiero recomendar, ya que Un libro, hablamos de pero historia. toca Me voy a una meter, es que película. hoy van a ser dos, pero luego una película. Siempre me estás quitando las... No, pero no te De lo voy a verdad, quitar. es que tienen hambre, tienen hambre. Es Llevan ya... un libro que ni siquiera el Padre Jesús ha leído, que se llama Fundada sobre Roca, de Luis de Wohl, ¿vale? Y es una historia novelada de la Iglesia. Y es precioso porque se ve cómo la Iglesia ha pasado pues por dificultades, por épocas difíciles, y que la verdadera historia de la Iglesia la han ido construyendo los santos. Y aquí estamos, pese a nosotros, aquí estamos y aquí seguimos con nuestra Madre Iglesia. Que Jesús el Señor durmiendo. fundó. Universi Dominici Gregis, Sí, señor. que es la última encíclica del Papa Juan Pablo II y que habla precisamente sobre el papado. Y que es un documento muy poco conocido, que claro, como lo escribe sobre el papado, pero es muy recomendable para ver estas cosas que hemos estado comentando del Papa, su falibilidad, infalibilidad, tal, ¿no? Universi Dominici Gregis, ¿vale? Es un documento del Papa interesantísimo y que además puede ayudar también a comprender mejor la figura del Papa. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¿Cómo era la de Benedicto? Era Benedicto. Amigo, Getafe está contigo, lo cantamos. Bueno, no sé, cada uno tiene el suyo. Hasta el próximo vídeo. Venga, Adiós. hasta la ¡Viva el próxima. Papa! Adiós, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. el tema del